¿Qué tan contaminado está el ejército ecuatoriano? El narcotráfico tiene poder económico. Yo no he escuchado a los entendidos en el tema de la inteligencia y de la seguridad. El problema sustancial del narcotráfico es un problema económico, es un problema financiero. No es un problema esencialmente que debemos tratarlo o combatirlo con Fuerzas Armadas y policía. O sea, no es un problema policíaco, no es un problema de miliciar. Es un problema financiero. Cuando se entienda que es un poder financiero, hay mucho dinero que pasa por el medio. Entonces, ese poder de dinero que tiene el narcotráfico y el crimen organizado, digo que es crimen organizado porque está bien estructurado, ve la forma como enquistarse y debilitar a las entidades del Estado. Entonces, con el dinero compra conciencias en la justicia. Con el dinero compra dignidades. Con el dinero invierte en todo lo que quieran las autoridades de turno. Con el dinero se lo condiciona a un gobierno. Y eso es lo que ha pasado aquí en Ecuador. Ecuatorianos, un fuerte abrazo a la distancia. Juntos tú y yo hacemos Levántate Ecuatoriano ya. En este punto de gobierno de la segunda oportunidad que tiene el señor Guillermo Lasso, había que preguntarle si la cura va a ser peor que la enfermedad. Como flamante designado a presidir el directorio del IES, le pone al señor José Ortega Maldonado, aquella persona que fue uno de los dueños del Banco Continental y a través de una quiebra fraudulenta nunca pagó al Estado. Le está entregando el mayor banco del Ecuador, de los afiliados, trabajadores y jubilados. Con ese antecedente de mala administración del ex Banco Continental, ¿qué irá a pasar con el IES? Le pone al señor Pablo Arosemena Marriott como ministro de Economía y Finanzas, a sabiendas que como gobernador de la provincia del Guayas no pudo ni siquiera con ese cargo. Es más, el señor Darío Herrera, ministro de Vivienda, deja Vivienda y pasa a Transporte. Es decir, solamente da un salto de un ministerio a otro ministerio. Esa es la oxigenación política que usted está dando clara muestra de que no tiene voluntad de ayudar al pueblo ecuatoriano. Vamos a conversar, amigos del país, con el señor mayor del ejército retirado, como es el señor Miguel Guzmán Ruiz. Ahora, obviamente, ha tomado la firme decisión, ¿verdad?, derrumbar este país, derrumbar la provincia del Guayas, derrumbar la ciudad, para, obviamente, tener la posibilidad de bajar el índice de delincuencia, de violencia en el Ecuador. Ese es su fuerte. Experto en seguridad, hoy va a hablarnos acerca de por qué se anima a entrar a participar en política. Buenas noches para Telenor 24. Muchas gracias, estimado amigo y todas las personas que me escuchan. Soy un ciudadano ecuatoriano que he nacido del pueblo y no estoy de acuerdo que a nuestro Ecuador, a nuestro país que es maravilloso y con recursos, lo hayan hecho pedazos los movimientos políticos. Aquí en nuestro Ecuador tuvieron su oportunidad de madurar la democracia y de gestar desarrollo en un ambiente de la seguridad. Esta es mi protesta y mi sentir que la expongo, porque sí habemos ciudadanos honestos, sí habemos ciudadanos profesionales que queremos mejores días para nuestra patria, para nuestros hijos. De manera que este ciudadano que os habla en este momento
con varios años de experiencia como profesional en seguridad. Los medios de comunicación acostumbran a decir experto. Yo soy una persona que por más de 20 años he investigado y estudiado la seguridad desde sus causas, desde sus debilidades, desde todo lo que genera daño a las personas y a los bienes, en este caso de nuestro país. Por lo tanto, conscientes de que sin seguridad no hay desarrollo, conscientes de que los partidos políticos han fracasado, conscientes de que nuestro actual gobierno nunca tuvo un plan de gobierno y ha improvisado en las áreas supremamente estratégicas, como son la defensa nacional, como son la seguridad ciudadana, la seguridad interior, con personas ya veteranas en la seguridad militar. No más. Nada de estar conscientes, de estar actualizados de las amenazas actuales. El problema con el vecino Perú ya se solucionó hace varios años. Entonces, ¿cómo no revisar las amenazas grandes que nos acechan? Mire, mucha gente ya está opinando de lo que es nuestro estado se está volviendo narcoestado. Alguien tiene que reaccionar, pero no sin hacer de menos. No el militar viejo que estudió la seguridad clásica para combatir en guerra y frentear a un enemigo. Estamos hablando del combate a la corrupción como grande amenaza. Estamos hablando del narcotráfico, que unos dicen que es difícil, otros dicen que es imposible y otros dicen que hay que buscar enlaces, coordinaciones con organismos internacionales. Bueno, sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacerlo porque los contactos que a lo largo de mi carrera profesional los he logrado como resultado del esfuerzo, de la dedicación, de la investigación, pues los tenemos. Y sabemos cómo hacerlo, y sabemos cuáles son nuestros contactos. De manera que eso es lo que me ha animado a formar parte del movimiento político Levántate Ecuatoriano Ya. Ley, un partido nuevo, supremamente nuevo, con gente nueva, mentalidad nueva, no con gente que ha estado de saltarín de un lado para otro, cambiándose camisetas. Hoy acabo de escuchar al señor Lapenti, que toda la vida estuvo en el partido de la lista 6, que fue 2 veces prefecto, y que ahora va a terciar solo en forma independiente. Señores, ya basta de politiqueros, ya basta de esa gente sabida que muy poco ha hecho para en bien de los intereses del pueblo ecuatoriano. Mayor, eso significa que los gobiernos, no solamente el actual, sino los anteriores, 2 gobiernos anteriores, es decir, de Lenín y el señor Correa, como usted dice, de Fuerzas Armadas, como usted dice, pues Policía Nacional, se preparan para combatir la violencia, para combatir, en este caso, pues la delincuencia y también el narcotráfico, tanto en el sector de lo que es frontera como en la parte interna. ¿Por qué los 2 gobiernos anteriores, a su criterio y a su experiencia, por qué no lo han hecho? Falta de voluntad política, porque han permitido que la delincuencia haya tomado obviamente espacios enormes en la sociedad ecuatoriana. Mayor, ¿y qué tan contaminado está el ejército ecuatoriano? Mire, vamos por partes. Nosotros en Seguridad Nacional tuvimos el problema de la no definición de límites, ¿cierto? Y ese era nuestro problema grande. Todas las Fuerzas Armadas, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas estaba orientado hacia este enemigo que pues resultó ser el Perú. Pero ¿qué pasa con la definición de ese problema y la solución limítrofe? Bueno, el rol de Fuerzas Armadas desde el 95 se da hasta la presente fecha una falta de identidad. A ver, mi rol de Fuerzas Armadas es la defensa del territorio nacional y la soberanía, ¿no es cierto? Y mire ahora cómo el ejército, dicen ciertos organismos, o Fuerzas Armadas, ciertos organismos,
que no puede participar en la seguridad ciudadana, que no puede participar en toda esta crisis que estamos viviendo. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Si esa gente que se preparó para combatir al enemigo está viviendo otra realidad, otro tipo de amenazas que cobran más vidas, ojo, esto es importantísimo, que cobran más vidas y más el impacto es más grande. Por ejemplo, el impacto del narcotráfico y lavado de activos está en lo social. El costo social es altísimo. ¿Acaso no estamos viviéndolo? Que tenemos 4 asesinatos del sicariato diarios. No estamos viendo esto, ya se está hecho como costumbre, ya no nos llama la atención, pues. Ya no nos llama la atención que se detecta en el 10% del narcotráfico que se realiza a través de los puertos del Ecuador, se detectan 3-4 toneladas semanales de droga, pues. Y solamente con ese comentario, y qué va a pasar, y qué va a pasar, y que ya la policía dice hemos capturado tantas toneladas, pero ¿qué de la política de gobierno? ¿Qué de una política de Estado para que se determine a la corrupción como una política, para combatir a la corrupción, el combate a la corrupción, dicho de otros términos, que sea una política de Estado? ¿Qué de la actualización? ¿Qué del abandono a la policía? La policía se ha conformado con el combatir o el prevenir el delito, pero un delito que es producto de la delincuencia común. La policía no se ha preparado, lamentablemente, a partir de la falta de identidad del 95, poco o nada se preparó para lo que se venía. Entonces mis colegas de la Seguridad de México me decían, Miguel, tú estás preparándote para lo que te va a suceder de aquí a 15 años. Y ahora le doy la razón a mis colegas de la Seguridad de México, lo que estamos viviendo. Ahora, me hizo la pregunta la última, mi estimado amigo. Reclamamos un cambio urgente. Gobierne con la gente, con el Ecuador. ¿Acaso no hay profesionales capaces aquí en el Ecuador? Ponga los ojos en la academia. No solamente la Universidad San Francisco de Quito, de la cual muchos de estos personajes obtuvieron su carrera y actualmente van a ser representantes de estas carteras del Estado. Señor Lasso, una vez más, el llamado de atención. No está haciendo caso a lo que el pueblo le exige. Y aún así quiere gobernar por 3 años más. En esas condiciones no lo va a hacer. Y nuevamente va a haber un estallido social. Porque sus políticas hambreadoras están yendo en contra del pueblo ecuatoriano. Y asimismo deja en evidencia que usted está gobernando con los empresarios y banqueros, y al pueblo, yuca. Por eso, y por muchas razones más, levántate, levántate, ecuatoriano, ya. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.